En los entornos de alto rendimiento, ya seas deportista o directivo, los resultados sí importan, pero ser capaz de gestionarlos implica aprender algo más que números y datos. Implica reconocer y manejar emociones propias y ajenas, mantener la calma bajo presión y tomar decisiones conscientes cuando más importa. Este es un espacio para hablar de formación, de liderazgo consciente, de equipos y compañeros que rinden mejor cuando confían y de cómo gestionar el estrés sin perder el foco ni las personas. Aquí reflexionamos sobre directivos, entrenadores y formadores que toman decisiones acompañando a niños, adolescentes y adultos y entienden que el verdadero éxito no solo es llegar, sino cómo se llega. Porque en la empresa, como en el deporte, el rendimiento empieza por las personas. Hola Lorena, gracias por aceptar estar en el podcast. Eres una coach experta. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿A qué dedicas tu tiempo libre? Me encanta José Luis Perales, con lo cual ahí empezamos. Pues para mí, primero ante todo, José, gracias por abrir esta posibilidad, por tener esta iniciativa y acercar diferentes experiencias y voces en lo que hace al liderazgo, a la motivación y al final cómo transitamos esta vida, ¿no? Que creo que de eso también, de eso se trata. Pues me llamo Lorena Marengo, soy argentina, he llegado desde allí hace ya 23 años, puedo decir que tengo incluso un añito más de este lado del continente que del otro. Mira, en Argentina estudié Relaciones Públicas Institucionales y tengo que decir que mi vida ha sido en ese momento muy sota caballo rey, porque terminé el bachillerato, comencé a estudiar, comencé a trabajar y todo en ese momento en mi vida podríamos decir que era perfecto, era estable, era lo previsible, hasta que viene un elemento que sacude, que rompe estructuras y que en mi caso me obligó a parar, a pensar y a conectar con realmente qué quería. Eso me llevó a cambiar de continente, a venir a España, pero no por querer huir de algo, sino justamente porque tenía todo tan controlado y tan estructurado y sentía que mi camino no iba por ese lado, que lo que buscaba era un cambio de paradigma, un quién soy yo en otro contexto, qué consigo, y eso me llevó a venir a España. Y aquí lo cierto es que en Argentina había comenzado a trabajar en sector bancario, tema comercial, atención al cliente, y mi vida y mis sectores laborales en España fueron diversos, porque comencé en Fuerteventura y en Gran Canaria haciendo tatuajes de henna y trencitas de colores en el pelo de las nenas. O sea, nada que ver. Luego estuve trabajando en restaurante, en la cocina del restaurante, luego llevé un restaurante con mi pareja, he trabajado en banca también, en diferentes sectores de entidades financieras y trabajé en clínica dental, vendía tarjetas de crédito puerta a puerta, o sea, la verdad fue una diversidad de sectores amplia. Y en el año 2017, trabajando en la clínica dental, nuevamente tuve esa pregunta de qué estoy haciendo con mi vida, dónde estoy poniendo mi energía, qué quiero para mi futuro, y eso, José, me llevó a conectar con el coaching en ese momento, en particular con el coaching ontológico, aunque en ese momento no había una formación específica de coaching ontológico, así que yo vivo muy cerquita de Barcelona y empecé a estudiar en la Universidad Pompeu Fabra un posgrado de coaching ejecutivo y personal. Lo cierto es que cuando estaba haciendo el posgrado, no lo hacía como algo añadido o para nutrir más un rol que yo pudiese estar desarrollando en una empresa, sino que lo hacía al 100% convencida de que me quería dedicar a eso. Sucede que cuando termino el posgrado de coaching, digo, vale, ¿y ahora qué hago? Comencé entonces a seguir en contacto con personas referentes en ese momento, con mis profesores del posgrado, y se dio la oportunidad de poder comenzar a trabajar en una consultora de recursos humanos, en la parte de gestión de proyectos y de formación. Con lo cual llevo 7 años, poquito más de 7 años, colaborando como freelance en diferentes consultoras, en todo lo que es acompañar a las organizaciones y a las personas que las componen en el desarrollo de sus habilidades relacionales.
ya sea a nivel comunicativo, liderazgo, hablar en público, ¿no? Presentaciones con impacto, tema comercial, venta, cambios organizacionales, culturales. Así que desde entonces, bueno, es a lo que me dedico y lo que disfruto haciendo. Ahora no se te escucha, estás muteado. Ahí está. Sí, la primera pregunta que tengo es ¿qué es el coaching ontológico? Ah, vale, genial. Pues mira, el coaching ontológico, hay diferentes ramas o diferentes orientaciones del coaching. Para mí, el coaching ontológico es el que va a la esencia del ser, a la esencia de la persona, y el que la concibe a la persona dentro de 3 grandes esferas, que es el dominio del ser. Por una parte, la esfera del lenguaje, ¿no? Somos lo que decimos que somos nuestros pensamientos, cómo creamos y entendemos nuestra realidad. Y eso condiciona, ¿no? en cómo transitamos también nuestra vida y cómo la entendemos y desde dónde nos relacionamos con otras personas. Ahí entonces esa esfera del lenguaje es no solamente lo que yo digo y cómo creo a través de lo que digo, sino también lo que callo. Y no solamente lo que digo a otras personas, sino también lo que me digo a mí. Es decir, esos pensamientos. Después la otra esfera es la esfera de las emociones, la esfera del sentir. Todo lo que yo pienso, lo que digo, tiene un impacto en mis emociones, en cómo las vivo. Y esas emociones y ese pensamiento están relacionados con la tercera esfera, que es la esfera del hacer, la esfera de la acción. El pensamiento y la emoción te activan una acción, te llevan, ¿no? a actuar de una determinada manera. Puede que estemos haciendo lo mismo y por pequeños cambios que creamos que estamos haciendo, en realidad partimos desde el mismo nivel de pensamiento, con lo cual no podemos cambiar ese resultado final si realmente no paramos a pensar desde dónde estamos entendiendo eso que hago. ¿Sí? Entonces, esa coherencia que al final, y para mí es muy importante que una persona pueda tener, es el equilibrio entre lo que pienso y digo, lo que siento y finalmente lo que hago. Porque bueno, José, para mí somos el resultado de las decisiones que tomamos, ¿no? Y de lo que hacemos. Con lo cual, si hay algún aspecto de tu vida que no te sientes satisfecho, es parar a pensar qué estoy haciendo, cómo estoy entendiendo eso, qué pienso, qué me digo, que pueda estar reafirmando una emoción que me lleva justamente a actuar de esa manera. ¿Cuánto coraje hace falta para darse cuenta que no funciona y cambiar como tú has hecho? ¿Cuánto qué, perdón? Coraje. ¿Cuál es el motor que te hace cambiar? Tú has tenido 3 vidas y has cambiado. Ole tú. Sí. Hay mucha gente que no lo hace porque dice, mira, soy lo que soy o soy lo que hago, que es un peligro, y no cambian. Sí. ¿Cuál es el clic o el motor que te hace cambiar? Mira, en mi caso particular es haber tenido, en ese primer momento cuando yo tenía 20 años en Argentina, haber tenido, José, una estabilidad, te podría decir en piloto automático, todo muy perfectamente calculado, entendido y funcionando, y que algo, un desestabilizante, me cambiara alguno de estas esferas, ¿no? en las que yo me estaba desenvolviendo, wow, y darme cuenta de que no podía seguir así. Es decir, que sonó una alarma dentro mía, que a mí me hizo darme cuenta de que si yo sostenía lo que estaba haciendo, me conducía a la insatisfacción. Para mí ese es el clic, pero claro, es que tenemos que estar abiertos y preparados, es decir, atentos a qué nos está pasando por dentro, para conectar con esa alarma que te dice, hey, espera, que esto no te está haciendo feliz o esto no te está dando la satisfacción. ¿Qué puedes hacer para cambiarlo? Esa es la pregunta, porque estoy convencido que has visto gente de 40 y dices, hostia, llevo haciendo finanzas toda mi vida, pero esto no es lo que me gusta. No estoy contento con lo que estoy haciendo, pero sí. En vez de hacer un clic y cambiar, dices, me cojo y me deprimo.
Claro, o esto es lo que hay, ¿no? Este es lo que la vida me ha puesto, y ahí empiezan las creencias. Ya soy muy grande para cambiar, ¿qué voy a empezar con esto? ¿Qué van a decir si cambio? ¿No? Al final es un poco el hazte la fama y échate a dormir, pero cuando la fama, por decirlo de alguna manera, no te sientes ya identificado con ese personaje que has construido, lo que decías, hay que tener mucho valor, hay que ser muy... Para mí todo parte del autoconocimiento, José, y de la responsabilidad personal. Y aquí viene el siguiente tema. Todo el mundo habla de liderazgo y piensa en liderazgo en un tipo ahí haciendo cosas a la gente. Seguirme, vamos, machote. Sí. ¿Y cómo te lideras a ti mismo? ¿Cómo te lideras a ti mismo? Para mí hay 4 palancas súper importantes. Disculpa, iré tomando mi mate, que como buena argentina, esas tradiciones no las puedo dejar. Mira, gracias a estos años de trabajar en organizaciones y con personas y realmente confirmar lo que vos estás diciendo, de cuántas personas seguimos en piloto automático, porque es lo que estudié desde jovencito, es lo que en mi familia se esperaba de mí, es lo que las decisiones y las necesidades en un momento pasado me llevó a tomar decisión, y hoy me doy cuenta de que no soy feliz, de que ya no puedo seguir sosteniendo eso, y por mucha máscara y filtro que le quiera poner, por dentro hay algo mío que se está opacando. Entonces, por eso estoy haciendo desde hace ya algún año una formación muy concreta que justamente es de autoliderazgo, porque también creo que en las organizaciones estas materias o formaciones de liderazgo, como yo desde cómo me dirijo a los demás, cómo me adapto al nivel de madurez de mis equipos, la asertividad, la escucha, todo eso está fantástico y ojalá no deje de suceder, pero necesita un complemento clave y es el autoliderazgo. Entonces, para ese autoliderazgo, esos pilares de los que te hablaba, para mí el primero es el autoconocimiento, la responsabilidad personal, cómo voy dando esos pasos hacia lo que quiero conseguir, que no es sencillo, pero sí necesario. Las palancas de aprendizaje continuo, también qué tan rígida a nivel mental puedo estar para plantearme otros puntos de vista, para abrirme, para seguir cuestionándome, aprendiendo, reciclándome. Y el último pilar es el de la coherencia. Me preguntabas antes qué es el coaching ontológico, ¿no? Pues entre esa coherencia entre lo que digo, siento y hago. Ser tú sigue teniendo un precio muy alto en este mundo. Sí. ¿Cómo desarrollamos nuestra forma de hablarnos para aguantar esta presión? Teniendo en cuenta que ser libre pensador, te puede costar amistades, te puede costar la pareja, te puede costar el trabajo. Y dices, no, yo soy así, defiendo lo mío. No digas burradas, pero entiéndeme. Sí. Vale, esto mismo, sostengo lo que digo y me despiden. La cara de idiota se te queda es importante. ¿Cómo gestionamos el ser tú tiene un precio? Vale. Yo ahí iría a ¿qué puede haber pasado antes para que llegue un momento en el que tú decidas ser tú de forma tan radical que, por ejemplo, te lleguen a echar del trabajo? ¿No? ¿Qué es? Porque de golpe dices las cosas sin filtro y pones a parir a todo el mundo y de golpe empiezas a soltar todo lo que has callado durante años. No sé, podría ser, ¿no? Sí, pues es una acción. Podría ser una opción. Una opción, la verdad, creo que mal gestionada, porque yo puedo comenzar a poner límites, ¿no? Que es importante justamente cómo pongo límites. Puede que a situaciones en las que pues, ya de manera por inercia a todo decía que sí, cedía mi tiempo, mi disponibilidad y mi energía a otras personas o a proyectos hagámoslo más sencillo. Un comercial vende un producto, hay que desarrollarlo y no se llega con 40 horas a la semana. Y yo, trabajador, digo, yo más de 40 semanas no hago porque no está en mi contrato y me niego a hacerlo y punto. Porque tengo derecho a hacerlo y te despiden. Porque así funcionan las consultoras. Sí. ¿Cómo gestionas tú? Hostia, he defendido lo que es correcto, pero estoy en el paro.
y tengo la etiqueta de ser conflictivo, ser un problema, o al revés, un motivado que dices, este tío trabaja aquí 60 horas a la semana, pero me quema el equipo. Claro. ¿Cómo gestionamos esta realidad? Claro, ¿cómo gestionamos esta realidad? Ahí me preguntaría qué ha hecho, o sea, cómo puede haber llegado esta persona a sostener una estructura organizacional, ¿no? O en dónde estaba metido, donde las necesidades de los trabajadores no se escuchaban, donde al igual era un tipo de liderazgo justamente directivo, donde no se contemplaban las expectativas y las necesidades de los equipos. Que esto lamentablemente sucede, donde, es decir, las organizaciones no nos dejan ser, porque está todo tan condicionado, tan encorsetado, que a la que te desvías un poquito, ya estás fuera y te penaliza, por ejemplo, el que estés fuera de la organización, el que te puedan llegar a echar. Mira, no sabes la cantidad de personas que por haber dicho realmente lo que sentían, siendo muy honestos, y la honestidad no va de la mano con ser borde, faltar el respeto, no. Y han salido de las organizaciones y ha sido la oportunidad que esa persona ha tenido para poder realmente conectar con su autenticidad y poder conseguir un lugar donde se sienta acogido, tenido en cuenta, escuchado. Y creo que esa inercia de si no estás dentro, estás fuera, también le está llevando un coste muy alto a las organizaciones, que acaban siendo machacadoras de carne, ¿no? O sea, tú no nos sirves fuera. Y creo, porque no tengo la verdad absoluta, que por suerte las organizaciones, y sobre todo que estoy muy en contacto con recursos humanos, tienen este cambio de espera, si las cosas hasta ahora no nos han funcionado y lo que estábamos buscando era, o lo que se había conseguido era personas como en una línea de fábrica, ¿no? Que tenían que hacer y si no eran productivos se les echaba. ¿Cuál es la contra? Alta rotación, una cantidad de dinero tremenda invertida a nuevas formaciones, el no fidelizar entonces a los colaboradores y colaboradoras. Entonces se están dando cuenta que quizás escuchar, empatizar y entender, porque si esta persona en momentos pico de trabajo se muestra comprometida, se muestra que da el 200%, se queda más horas, puede alargar, cuando esta persona luego pide o se hace respetar su horario, jolín, es que es lo que tiene que ser. Porque ya en muchos otros momentos ya se le pidió un poco más y ha respondido. Tiene que haber ese equilibrio y no es sencillo. Yo estudio psicología, con lo cual la relación con el mundo de la empresa la viví cerca, aunque yo hice clínica. Una cosa que a mí me irrita bastante de recursos humanos es que ya el nombre es en plan, me estás insultando, me estás llamando recurso. Ya. Soy un número. Me toca mucho las narices que en todos los KPIs, todos los cuadros de mando, los datos son financieros. Tú estás midiendo lo contento que estoy. Bueno. Es muy curioso que todos los grandes ponentes hablan de las personas, la satisfacción, la felicidad. Me parece muy bien, pero no está llegando. ¿Cuánto tiempo ha de pasar para que al final un KPI fundamental sea, no sé, es muy hippie, pero la felicidad del trabajador o la fidelidad del trabajador? ¿Cuándo incorporaremos un KPI relativo a la salud mental de las personas en los cuadros de mando? Y entonces, ese es el momento de decir, sí, estoy de acuerdo, está cambiando. Hasta ahora, para mí, y por lo que veo en LinkedIn, es bla, 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 es lo que está de moda. Creo que todos los cambios son difíciles y hay mucha gente que queda por el camino. O sea, ¿no? Los cadáveres que quedan por el camino, sí, creo que se ha pagado un precio muy alto por justamente no parar y no ser desde las organizaciones coherentes con si realmente la salud y el bienestar de nuestros colaboradores nos importa, tenemos que hacer cosas que reflejen que nos está importando y no solo el certificado de organización happy o la fruta ¿no? Para fomentar hábitos saludables. No sé cuánto tiempo tiene que pasar, ¿no? Lo de la fruta lo he visto y así era en plan, sois unos psicópatas. Pero bueno.
Claro, no porque haya fruta o pongan una hora de pilates a la semana para los colaboradores, ¿no? Para los empleados, los equipos, ya está, ¿no? No, 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 aparte me haces el chiste, hijo de fruta. ya, hijo de fruta, qué bueno. No es sencillo, ¿no? Lo que estamos hablando, claro, son cambios realmente estructurales y cambios culturales, José. Wow, y esto No, la gente que viene es llevará un curiosa. tiempito. Pero seamos honestos. Que yo me puedo quejar del mundo. Pero antes de quejarme del mundo, voy a quejarme de mí mismo. Aprendemos antes lo malo que lo bueno. Lo malo lo aprendemos a los 2, creo, si no recuerdo mal, y lo bueno a los 3. Entonces es más fácil hablarte mal. ¿Cómo aprendemos a hablarnos bien y a querernos? Porque claro, si tú no te aprecias o no te valoras bien, acabas aceptando roles que te van cayendo, porque es una verdad dolorosa pero cierta. Si tú no decidirán por ti. Y muchas veces no decidimos. ¿Cómo decimos? Para. Voy a decidir yo, porque yo me valoro. No soy Michael Jordan, no soy Elon Musk, pero tengo mis cualidades. ¿Cómo nos queremos y nos conocemos para saber cuál es nuestro ámbito? Y no nos limitamos, sino, como decía Wittgenstein, rompemos los límites de nuestra imaginación. ¿Cómo se hace? Pues parando a pensar, ¿cómo te hablas? ¿Eres tu peor verdugo? Cuando yo me paro mucho a pensar, porque algo me sale mal, normal, a todos nos salen las cosas mal. ¿Y qué me sale? A mí decirme, Lorena, qué idiota. Y entonces yo misma, cuando me estoy diciendo esto, me paro y me digo, no soy idiota, esto no tuve en cuenta tal cosa, me columpié y no hice tal otra. O sea, vale, si esto no quiero que se repita, tengo que cambiar. Pero el tomar conciencia de cómo nos hablamos. Y esto es bastante fácil de poder identificar. ¿Cuán críticos somos con las cosas que nos suceden? Tenemos que parar a pensar en eso. Entonces, ¿soy crítico en esto? ¿Qué mensaje me puedo estar diciendo? Cuando vienen esas creencias, ¿no? Las creencias limitantes, son limitantes porque lo son realmente, son limitantes porque me están limitando, pero es porque yo acepto que me estén limitando, porque probablemente me lo han dicho de pequeño o he estado en entornos donde esos son los mensajes que se han potenciado y yo me lo he creído. Y no es sencillo, por eso la importancia del autoconocimiento, parar, hacer esa listita de cuáles son las cosas que qué me estoy diciendo. Y no es un cambio radical rápido, para nada, pero cuando comienzas a sensibilizarte en esto, puedes identificar más rápido cuando realmente estás siendo condicionado por ese pensamiento y que te limita en vez de poder abrir otras posibilidades. Mira, un caso muy concreto, cuando doy formaciones de hablar en público, presentaciones con impacto, claro, de lo más recurrente es no se me da bien, ¿no? Los participantes. A mí no se me da bien, no. Yo he conseguido pasar toda la carrera sin explicar nada en público. Soy un máquina escaqueándome, o sea, me identifico totalmente. No se me da bien. Entonces, claro, pero ese no se me da bien o yo no sirvo para hablar en público, claro, claramente es una etiqueta que la realidad que crea es de anulación total frente a alguna posibilidad de hablar, ¿no? Pero cuando somos sinceros con nosotros mismos, porque José, creo que falta mucha autosinceridad, por decir, o es humildad, el reconocimiento de saber, para ti, ¿qué te pasa cuando estás por hablar? Te pones nervioso, te sudan las manos, se te acelera el corazón, tartamudeas. Hay un montón de cosas que es mucho más objetivo. Entonces vale, no es que no sepa hablar en público, es que me pasa esto y esto. Entonces, en el momento cuando uno identifica el qué te pasa, vale, puede que falte un poquito más de preparación, puede que lo que necesites es grabarte y verte, al igual hablas muy rápido por las ganas, que por favor esto se termine ya, y entonces eso te hace poner más nervioso, se te seca la boca, quieres entonces hablar más rápido. Es identificar eso y, vale, ¿cómo lo puedo trabajar? Y si no puedes solo, quizás sí con compañía o pedir ayuda, que eso también creo que faltaría más el potenciar, ¿no? Esto no se me da bien, pero si dentro de tu rol
por ejemplo, en el lugar donde estés trabajando, tienes que tener un rol activo en presentaciones, en hablar con otras personas, entonces quizás no te puedes escaquear siempre o no como te gustaría. Y entonces, jolín, en vez de pasarlo tan mal y pasar la noche sin dormir y tener que tomarte un diazepam para poder estar un poco más tranquilo, ¿qué podrías hacer antes para ir un pelín más cómodo? Aquí tengo una pregunta que la haré después. Ahora tengo una reflexión que me ha venido a la mente. Se hizo un estudio con un monje budista, no sé dónde, que a nivel de neurotransmisores, RM, frecuencias, MRI, TRI, no sé, todas estas mierdas, era el tío más feliz del mundo. Sí. Pero no había hecho nada. Yo soy mucho más fan de Elvis Presley, que decía, little less conversation, little more action. ¿Cómo bajamos de yo pienso a yo hago? Porque nos pasamos media vida pensando que sí, me parece muy bien, pero al final al perro no lo baja nadie a pasear. Yeah. O en la casa sin barrer. Ya. Sí, eres lo que haces, ¿no? O sea, se demuestra en la acción justamente esa coherencia es donde se plasma lo que piensas, lo que sientes y al final tus valores. Y me repito en ese autoconocimiento, parar y preguntarte, mira, hay un ejercicio muy interesante que es el de la rueda de la vida, que no sé si lo conoces. Sí. Seguro que sí. Entonces, el ver claro, como psicólogo, en cada ámbito de tu vida, cómo estás y qué estás haciendo. Y es de una manera muy gráfica el poder mirar esa rueda, gira, no gira, qué estás haciendo en cada ámbito. Y si no estás satisfecho, si hay un resultado que no te gusta, empezar a generar cambios. Pero lo que cuesta, José, es generar cambios. Es realmente decir, voy a hacer algo diferente. Yo tengo un sesgo de percepción de lo malita que está la gente a nivel mental. Pero tengo la sensación de que está muy mal visto el pedir ayuda mental, ayuda de, ya sea coach, psicólogos, terapeutas, logopedas, menos. ¿Por qué tenemos este miedo? En plan, hostia, mi cabeza no funciona bien, o sea, no funciona bien, va a ralentir, no sé. ¿Por qué nos cuesta tanto llegar? Mira, a mí lo primero que me sale, bueno, muchas reflexiones me vienen. Primero, a nivel cultural, es no puedes decir que estás mal, solamente los locos van al psicólogo o los que están enfermos o los que están mal. Entonces ya partimos a nivel cultural desde esa creencia limitante, ¿no? Del que está mal visto. Creo que ha hecho mucho daño y sigue haciendo mucho daño el considerar libros de autoayuda. El llamarlos libros de autoayuda. ¿Por qué? Porque si yo estoy leyendo un libro de autoayuda, ¿qué significa que pasa conmigo? ¿Por qué necesito ayuda? Porque tengo un problema, ¿no? Sí, si yo necesito ayuda, claro. Es porque tengo un problema. Pero no pasa nada, es normal. Todo el mundo tiene problemas. Sí, pero no es normal cuando dice, estoy leyendo un libro de autoayuda. Ya te miran como, ¿qué problema tenés? Pero es que no es ningún problema, es decir, poder sacarle esa connotación negativa de un libro de autoayuda y que se naturalice el libros de desarrollo personal, creo que nos ayudaría a nivel general a poder poner el foco más en nosotros, en lo que necesitamos y en naturalizar el leer un libro que te haga reflexionar, que te haga parar, el levantar la mano y poder acudir a un profesional, ya sea para un proceso más largo o para algo en concreto. Yo no sé qué tipo de psicología... ¿Alguna vez te has preguntado qué necesitan realmente tus hijos para destacar en la vida? Más allá de los libros y los números, en entornos de alto rendimiento, ya sea en el deporte o en la escuela, los resultados importan, sí. Pero lo que realmente marca la diferencia es aprender a manejar emociones, tomar decisiones bajo presión y confiar en uno mismo. Formar niños y adolescentes capaces de liderarse, comunicarse y crecer con empatía no es un lujo, es esencial. Descubre cómo acompañarlos en este camino y transformar su aprendizaje en experiencia de vida. Visita tache.org/contactar y empieza hoy a marcar la diferencia en su futuro. ¿Qué tipo de psicólogo eres?
No, nunca he ejercido. O sea, ahora he vuelto, pero nunca he ejercido. Ahí está, mira, pues en todo caso, porque también, ¿qué pasa? Tenemos en nuestra cabeza que un psicólogo es el que te tiene que acompañar durante mucho tiempo y tienes que Aquí, empezar a tirar de la manta de tu pasado y los traumas de la infancia y cómo fue, aquí ¿no? Entonces, Freud hizo muchos años. El psicoanálisis ha hecho mucho daño en esto. exacto. Entonces, hey, yo estoy pasando por un momento en mi vida, mira, he transitado una separación, un problema con, a nivel emocional, por ejemplo, de cómo acompaño a mis hijos adolescentes, que es una etapa, jolín, que nadie nace con el manualcito o con el máster hecho de padre. O estoy en un momento que a nivel emocional, el tener que estar acompañando a mis padres dependientes en el momento vital que ellos están pasando, jolín, estoy cargadita. Y además se suma con presión en el trabajo, es puedo recurrir a un profesional para este momento. Y eso, yo conozco personas que lo están usando y cada vez verbalizando con mayor naturalidad. Así que lo celebro, porque es que falta justamente más levantar la mano y decir, hey, al igual en este punto de mi vida, yo solito, yo solita, no puedo con lo que tengo encima. Necesito compartirlo, necesito verbalizarlo. Yo soy muy fan de la teoría que un hombre se convierte en adulto o una mujer se convierte en adulta, bueno, las mujeres antes, a los 40 años. Pero la parte importante empieza desde los 3 a los 17. ¿Qué hacemos los padres para que nuestros hijos no sean una versión mala de nuestros defectos? Este es un temazo, José. Es el temazo. Eso es lo que estoy trabajando ahora. En eso estoy trabajando ahora. Esto. Pero ¿y por qué? Es que es la consecuencia normal de los padres actuales no haber tenido ese acompañamiento de nuestros padres, porque nuestros padres no lo han tenido y así nos vamos para atrás. Yo cuando he tomado conciencia de la responsabilidad que tenía como madre con mis 2 hijos, es como, wow, Lorena, la que tienes encima. O sea, que yo era responsable de los recuerdos que iban a tener mis hijos en edad temprana. Si a mí, por ejemplo, por comodidad, prefería el fin de semana, pues estar en casa, con la tele y hacer vida, yo reflexionando, ¿qué recuerdos van a tener? ¿Qué semilla estoy poniendo en mis hijos? Entonces ahí salimos, vamos, hacemos. ¿Por qué? Porque soy responsable de lo que le queda a mis hijos. Cómo mis hijos se relacionan con la sociedad. Cuando van a cruzar la calle, si alguien necesita ayuda, si tiran un papel en el suelo, no, recógelo, porque esto, o sea, es esa pedagogía que es, yo le tengo que enseñar a mi hijo cómo afrontar un problema. Cuando ellos 2 se discutían y uno tenía la razón y el otro, pues claro, no le gustaba dar el brazo a torcer y se ponía más, ¿no? Más cocorito. No, esto es así, tienes que ir. Creo que cuando somos conscientes del impacto que tienen lo demás de lo que hacemos, empezamos a ser responsables y ahí, bueno, empezamos a actuar de manera diferente. Pero si esto no te paras a pensarlo y como adulto no sabes de que esto es lo que necesitas transmitirle a tus hijos, del impacto de lo que hacen, de las consecuencias que tienen, esa persona irá subiendo e irá pensando de que todo el resto a mí me debe. Me tienen que proveer, me tienen que ayudar, me lo tienen que poner fácil, se tienen que disculpar, son ellos. Y no, eres tú. Y esto es un trabajo. Pero lo que ya está hecho, ya está hecho. Y ahora se ve, dice que viene la generación Snowflake. Hay dinero. Va a haber dinero, te lo digo ya ahora, va a haber muchísimo dinero ahí. Pero ¿cómo los tratas? Una generación de niños que han salido con tengo derecho a, yo me merezco, que el esfuerzo que, esfuerzo. ¿Perdona? ¿Qué? Sí. ¿Cómo los gestionas? Claro, yo me encuentro con gente de 28, 29, 30 y dices, pero perdona. ¿Cómo los gestionas? O sea, bueno, al final se han de dar un baño de realidad, por no decir otra palabra. Eso te iba a decir. La vida ya se encargará porque las situaciones, las inestabilidades, las cosas que no salen como uno quiere, eso se lo encontrarán. Y ahí hay un trabajo muy grande que por mucha inteligencia artificial y por muchos avances
esto no se puede suplir. Ese acompañamiento, esa toma de conciencia y al final esa personita se dé cuenta de que es responsable de lo que está consiguiendo y si el que algo quiere, algo le cuesta y va a tener que yo pasar por ahí. Soy muy fan de la filosofía templaria, que no sé si sean ellos, que el saber está al alcance de todo el mundo, pero eso no quita que el saber tiene que ser valorado y ha de costar conseguirlo. No es en plan, pregúntale a ChatGPT y fuera. Porque es una cosa que leí, es en plan, el proceso de meter ChatGPT o inteligencia artificial es que el proceso del esfuerzo cognitivo de aprender y entender lo hemos perdido. Y ya que estoy llevando ChatGPT, se me ponen los pelos como escarpias la cantidad de niños, niñas, adolescentes y de adultos que usan ChatGPT no como coach ni como psicólogo, sino como algo que te dice, no, tú eres muy bueno, chaval, te sigue así. Tía, no sé cómo lo ves como profesional, porque yo no vivo de esto ahora mismo, pero tú sí, tú dices, perdona, ¿qué estáis haciendo? Hay en este momento en el que el ChatGPT está al alcance de la mano y podríamos decir que suple todo o casi todo, ¿no? Todos los roles. Quiero emprender un negocio, le tiro a ChatGPT, ¿no? Que me diga qué tengo que hacer, cómo no sé qué, el mercado, cómo está. Estoy mal emocionalmente, le pregunto al ChatGPT, ¿no? Que suple un poco estos roles. También es lamentablemente natural porque es algo nuevo, bastante desconocido, que está dando para todo y creemos que es la respuesta a todas las preguntas. Ahí que es necesario, José, la presencia de los padres, el acompañamiento, la escucha, ¿realmente te interesa lo que hace tu hijo? ¿Realmente te interesa conocerle? ¿Sabes en qué entorno se mueven? ¿Sabes cuáles son sus amigos? ¿Le acompañas? Tenemos que hacer por acortar las distancias, porque si no es muy fácil que un niño que está sufriendo bullying en su colegio, por ejemplo, confíe más en el ChatGPT y le diga qué hago para salir de esto, que tenga una conversación sincera con sus padres, porque quizás sus padres ni siquiera han detectado que a su hijo le está pasando algo, ni en su cambio de comportamiento, ni en cambios de hábitos de alimentación. Entonces esto, creo que lamentablemente tenemos que pasar por aquí, ¿cómo no? Somos hijos del rigor. Y para encontrar el medio a veces hay que tocar los extremos. Sí, no, ya estaba reflexionando en el rol de la familia, no como concepto católico, sino el rol de una red de adultos que rodea a los niños, padres, madres, abuelos, hermanos, cuñados, el vecino, que creo que han desaparecido. Ahora yo tengo 2 hijos, si los 2 trabajan, son de alto rendimiento ejecutivos, ellos tienen llaves, llegan a casa, ponen Netflix. Y claro, el rol espejo que tenían los adultos ha desaparecido. Y me está dando una preocupación tonta y dices, y lo veo problemático, ¿verdad? Porque este rol alguien lo ha de suplir. Al final hay roles que han de existir, o sea, la máquina o serás tú. Sí. Me he quedado así un poco traspuesto, ¿eh? Te digo la verdad. Sí. Bueno, en fin. Sí. Falta más presencia, falta más comunicación, falta el más relacionarnos. Al igual vivimos en un edificio y nos encontramos con el vecino y no le decimos un buenos días. Sí, es que yo me acuerdo, yo cuando era pequeño, en mi escalera los conocíamos todos. Y quédate con la vecina, vas a pedirnos. Claro. Es en plan, es que no sé quién es el vecino. Yeah. Y ahí hemos creado una cultura más del miedo de, ostras, si vas por aquí te van a matar. Sí. Que quizás haya más riesgo de asesinatos y violaciones, que sí, no digo que no, pero sustituir la vida por el miedo, ¿crees que es una buena idea? No, es un riesgo, es que nos lleva a cada vez encerrarnos más en nosotros. Y si nos encerramos más en nosotros y no tenemos otros puntos de vista y no nos relacionamos, no conocemos, al final vas a estar más seguro de lo que crees, de lo que tú piensas, de lo que no sales de tu cajita y te vas aislando. Y la tecnología une mucho y separa muchísimo. No, separa. O sea, yo empecé en Internet, yo estuve con la gente montando Internet en este país y era una promesa fantástica. Está creando unas burbujas de aislamiento tan espectaculares que da bastante miedito. Sí. Y ahí, bueno, vuelvo a reforzar. Seamos positivos, volvemos. Sí, mira,
Algo positivo que te cuento, que además he hecho este sábado, porque justamente lo que falta, José, son espacios donde poder conversar, donde poder abrirnos, donde generar conexiones, donde poder poner encima de la mesa situaciones que nos atraviesan a todos en mayor o menor medida y cómo cada uno la vive y cómo la transita. Y este sábado he creado un primer evento que se llama Encuentros con Sentidos. Sí. Y es justamente nos sentemos a mirarnos, a escucharnos, a conversar, a salir de la superficialidad y a generar diálogos. ¡Wow! Que por lo menos te vayas a casa con algunas preguntas o con algunas sensaciones diferentes. Yo creo que este tipo de entornos son necesarios. Yo estoy de acuerdo. Sitios seguros donde poderte expresar y comunicar y decir, hostia, no soy el único. Pero evidentemente, capullo, somos 9 millones de personas. No eres especial. No eres especial. Hay un montón como tú. Pero ya será efecto positivo en plan, tú eres coach de empresas, de procesos. ¿Siempre se puede cambiar? No te compro el siempre se puede cambiar. ¿Por qué? Porque no vivimos solos, no estamos, ¿no? Creo que hay muchas cosas que nos condicionan. Ahora, quizás nos condicionan menos de lo que nosotros creemos. Entonces, siendo súper conscientes de cuáles son esos condicionantes, creo que se puede cambiar mucho, pero todo parte primero de una voluntad tuya, ¿no? De ese conocimiento, de querer cambiar y del saber, José, el para qué vas a cambiar, qué vas a conseguir si cambias. Porque ya sabemos que yo te diga, José, a partir de mañana deja de decir no sé qué y haz esto otro. Pues no lo vas a hacer, José. Y aquí una pregunta mía. ¿Eh? ¿Los procesos de liderazgo que los que estás involucrada se hacen para que la empresa rinda más, el equipo rinda más o el líder se sienta mejor? Yo creo que hay un poco de todo, ¿eh? Hay un poco de todo. Claramente parte, o la mayoría de las peticiones que recibo, parte de una necesidad, de un problema, de un mal funcionamiento o que no se está llegando a unos objetivos y es a ver qué pasa. Y claro, muchas empresas hay que darle formación al líder, porque es el líder el que tiene la responsabilidad, ¿no?, de que las cosas cambien. Y hay otras que es, no, tienen que ser el equipo el que tiene que funcionar mejor, comunicarse mejor, ser más productivos, ¿no? Y entonces se le machaca bastante o todo el foco se pone en los equipos cuando no es ni tanto ni tan calvo, no sé si la expresión así. Sí. Tiene que haber un equilibrio porque los resultados es el resultado de todo, del líder en su función de líder y en el equipo en su función y con las responsabilidades de equipo. Mira, no sé, yo cuando llegaba a equipos me decían, hostia, ¿cómo haces que estos equipos funcionen? Digo, pues muy fácil, ficho gente que sea más lista que yo y los formo. Y ya está. Yo no tenía que hacer nada más. Tal. Y protegerlos. Evidentemente, los protegía de cualquier crítica o cualquier cosa en medio. Y ya está, el equipo es fundamental. Es fórmalos, ficha a los buenos y defiéndelos. Y te responden todos. Sí, verdad, entonces, es verdad. A mí esto del líder, he hecho un coaching de líder, sí, ya, pero esto que lo arregla. Pues el tío. Claro, el que está ahí picando, al igual, ¿no? Sí, el que tiene que coordinar el proyecto, el que tiene que sacar la faena cada día. A estas personas son quienes hay que, ¿no?, poner el foco, sin olvidarnos también de la función. El proceso de autoliderazgo que va, yo creo que va de ir de abajo arriba. Claro. Sí. Tiene que ir en todas las direcciones, pero claramente de dentro afuera, ya sea del líder, del equipo, del responsable del líder, y así podríamos ir subiendo. Sí, ese punto es importante. No podemos machacar al líder, por decirlo, ¿no? De alguna manera, tenemos que prestar atención a sus equipos. Primero, las personas del equipo están donde quieren estar. Están ahí porque... Bueno, es la pregunta de ¿estoy donde me pagan o estoy donde quiero estar? Sí. Pero puede, José, que yo por experiencia, una persona, si realmente se presta atención a qué necesita, cómo está, puede que se pueden hacer cambios entre departamentos, cambios de áreas. Tú lo has visto, yo lo he visto, yo lo he fomentado. Si tú crees en alguien, le das esas herramientas y el contexto seguro de que pueda expresarse,
salen maravillas, salen maravillas. Sí. Y hay cambios internos que han sido la solución espectaculares. Sí, brutales. Pero... Bueno, pues ahora ya, para ir cerrando. Dale. Yo creo que los coaches son los nuevos curas del mundo. Ven, hijo mío, explícame, yo te digo, ego te absorbo, haces padres nuestros. Es una vocación, es una llamada. ¿Qué es lo que te llevó a ser coach? Y era un tema de, hostia, es una oportunidad de carrera, porque yo insisto, pues, vale, entiendo que va a faltar psicólogos para lo que viene, van a faltar coaches para las inteligencias artificiales. Sí. ¿Cómo te digo para hacerte? O sea, es una vocación, es como las enfermeras que están en oncología infantil. Hostia, has de ser muy vocacional, si no, eso no lo aguanta nadie. Sí. El coach tiene la suerte que son procesos más cortos, no hay tanto drama, no hay perversión, no hay unas perversiones que se ve en psicología. Sí. ¿Pero es más llamada o es vocación o es, mira, es un trabajo, voy a estar en el sur? No. No, a mí ha sido algo muy vocacional. Sabes que yo estaba en el bachillerato y cuando estudiaba ahí filosofía y hablaban de Platón no con las personas con las que estaban, sí, con sus discípulos, no discípulos, sí, pero los seguidores, que el poder de la pregunta, de que él creía de que ya el conocimiento estaba en esa persona. Sócrates era un tío muy chulo. Sí, eso. La mayéutica de Sócrates. La mayéutica de Sócrates. Entonces era cómo yo a través de las preguntas saco lo que ya sé que está en la otra persona. Y entonces todo esto, luego le encontré el sentido cuando en ese momento de catarsis personal, que digo, ¿qué hago? Tal, y veo qué es el coaching y me empapo de esto. Para mí fue esa llamada de poder ponerle un marco teórico, de funcionamiento, de conocimiento, a algo, José, que yo sentía de manera natural, que era mi manera de ser, de sentir. Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante. Y de hacer y de relacionarme. Fue como, wow, y además me pueden pagar, o sea, además fue brutal. Yo realmente lo tomo como algo muy vocacional, que requiere mucho trabajo por mi parte, de conocer, de cargar mi maletita de recursos para poder sostener, acompañar y yo seguir actualizándome. Pero sabes que es mucha rabia, la gente dice mi trabajo es mi pasión, ¿verdad? Sí. Es mucha rabia. Pero bueno, y estoy feliz, realmente estoy feliz. Me alegro, me gusta mucho lo que hago. Ahí estamos, sí. yo estoy haciendo un cambio profesional, estoy metido en unos líos del 15, pero me alegro que la gente tenga trabajos que le gusten, solo faltaría. Ya sí. Solo tenemos una vida, con lo cual disfrutémosla. Sí. En todo caso, Lorena, creo que ya lo podemos dejar aquí, porque me están echando. Entonces, un placer, que te vaya bien este sábado y estamos en contacto por LinkedIn. Seguro. Gracias, José. Gracias por la oportunidad. Que sigas bien. Cuídate. Venga, hasta ahora. Chao. Hey, what you doing there? Get away. No, don't you touch that. No, don't you pull that plug. No, hey, nurse. All right, I'm done.